Muy buenas tardes, buenos días, dependiendo del horario. Veo ya a Laura, Dayana, bienvenidas. Confirmadme, por favor, que veis bien la pantalla, que me escucháis bien. Súper bien. Perfecto, gracias, Laura. Muy bien, pues vamos ya con la sesión 4. En este caso, hoy vamos a centrarnos en el funnel del paciente dentro de la asignatura de omnicanalidad. Como en las sesiones anteriores, voy a intentar recapitular primero los highlights o lo más destacado de lo que vimos en las sesiones anteriores y al final, y voy a intentar ir un poquito más deprisa para que sí que nos dé tiempo a llegar al final y hacer ese recap, conectar todas las partes, desde el buyer persona, del customer persona que veíamos hace un par de sesiones, pasando por el customer journey, el mapa de empatía y el funnel que veremos hoy. Vamos a hacer un poco de zoom out a través de un ejemplo y que podamos ver cada una de estas partes, qué papel juega en nuestra estrategia de marketing o en nuestra estrategia de omnicanalidad en las organizaciones de salud que están centradas en el paciente o en el usuario, en el profesional. Y vamos a intentar a través del ejemplo ver en detalle qué potencial tiene y qué podemos sacarle a cada una de estas estrategias para que lo podáis aplicar luego en vuestra práctica profesional o a nivel académico, pues por ejemplo con las entregas que ya tenemos previstas y que aprovecho para recordar que tenéis en el campus las actividades que deberéis completar dentro de la asignatura. La primera será precisamente hacer un buyer persona de Wegovy. La fecha de entrega está fijada para el 15 de diciembre y detrás de esta hay otras dos actividades, con lo que bueno, os animo a que ya le vayáis echando un vistazo al menos a esta primera y que vayáis adelantando a medida que también vamos viendo el temario. Sin más, vamos con este repaso de lo que vimos en las anteriores muy rápido, pero para situar la previa del funnel del paciente, que es en lo que nos centraremos hoy. Estábamos en el bloque 2 de conocimiento del consumidor y hoy específicamente vamos a ver estas dos partes o estos dos puntos de este bloque, que es definirlo, ver los objetivos de cada una de sus fases y determinar herramientas e indicadores para poder parametrizar y controlar estrategias y acciones que nos demuestren su eficiencia o su eficacia para nuestros objetivos. En particular, dentro de este tema, pues tenemos desde los objetivos, las estrategias de cada una de las fases, que veréis que son 5 y que en cada una de ellas tenemos diferentes palancas para ir pasando poco a poco a nuestros usuarios, a nuestros pacientes, desde la parte más alta, desde el tofu, hasta la parte más baja, es decir, hasta convertir y lograr nuestro objetivo o el objetivo de nuestra estrategia. Y veremos algunas métricas que nos ayuden a ver cómo deficientes son las acciones que vamos implementando. Estos son los objetivos. Y veíamos en el capítulo anterior, de nuevo, y voy a pasar muy rápido, pero para que no perdamos de vista conceptos que considero clave para situar lo de hoy también, pues oye, en primer lugar, para que entendamos lo que representan los canales, tenemos que entender que lo que circula a través de esos canales es lo primordial, el contenido, la información, las conversaciones, aquello que nosotros ponemos o emplazamos en esas autopistas, con lo que aunque sea un poco contradictorio con lo que pueda estar yo divulgando en esta asignatura, el canal no es importante o no es tan importante como el objetivo, que es el para qué de lo que estamos haciendo, que es lo fundamental, y el gancho, lo que nos va a ayudar a conectar, lo que va a ayudar a que seamos relevantes para aquellos a los que nos dirigimos, normalmente es el contenido o esa información. Entonces, debemos partir desde la humildad o desde la empatía con aquellos a los que nos estamos dirigiendo, pensando que captar su atención es una tarea muy complicada, pero es imprescindible ser relevantes y llamar su atención, mostrándole que podemos añadirle realmente algo interesante, algo de valor, para poder lograr cualquier objetivo nuestro. Si no, sin ese punto, sin ser relevantes, sin que captemos la atención, sin que realmente podamos tener la mirada de aquellos a los que nos dirigimos, no vamos a poder lograr ninguno de los objetivos de la omnicanalidad o de lo que hoy veremos en el funnel de conversión. Así que tenemos que tener siempre el foco, la mente puesta en cómo nos hacemos relevantes para aquellos a los que nos vamos a dirigir.
Las organizaciones del sector salud que tienen al cliente, al usuario, al paciente, al profesional en el centro tienen una serie de características. Es algo que no es per se bueno, es los indicadores y la información, la experiencia, las métricas nos demuestran que aquellas organizaciones que tienen en el centro de su toma de decisión y de acción al paciente o a aquellos a los que se dirigen, tienen una mejor conversión, una mejor valoración, una mejor relación y, por tanto, una situación de negocio más interesante que aquellos que se centran en sí mismas, aquellas organizaciones que pretenden que los de fuera se adapten o nos adaptemos a su forma de trabajar o de comunicar. Hay variables de segmentación que nos ayudan a definir grupos de personas que tienen características similares y que nos ayudan valga la redundancia, a segmentar y por tanto a comunicar o establecer estrategias para cada uno de esos grupos. Hay múltiples variables y, como veíamos y veremos también hoy, no podemos ir a todo, hay que economizar, hay que tener en cuenta los recursos de los que disponemos y por lo tanto hay que saber aquella segmentación que nos va a ser más útil a la hora de realizar una estrategia, pero debemos conocer primero todas las posibilidades de agrupación de esos usuarios potenciales que pueden ir desde lo demográfico, lo geográfico, hasta lo psicológico, hasta lo relacionado con el comportamiento, hasta lo relacionado con las problemáticas o las preferencias, es decir, muchas formas de segmentar y de agrupar, porque es imposible, aunque sería lo ideal, aunque quizá esto nos permite la tecnología algún día hacerlo así, individualizar al 100% todas las comunicaciones y estrategias que planteemos. Veíamos algunos ejemplos que os animo a revisar en las sesiones anteriores. En este caso, pues veíamos una doctora, inventada por supuesto, en un producto o en un fármaco, en este caso Kisqali de Novartis, que sí que es real, pero que todo lo que yo plasmaba en el ejemplo está basado simplemente en mi proyección y mi abstracción de la información, por lo tanto no es real, es algo que yo he proyectado a partir de esa identificación de un fármaco y de un objetivo. Y en este caso, pues que deberíamos incorporar en ese Customer o Buyer Persona para que nos pueda ser útil en las siguientes fases a la hora de hacer ese retrato ficticio que definíamos como Buyer Persona. Desde las motivaciones y objetivos que tiene esa persona, en este caso la doctora Laura Gómez, hasta sobre todo, quedémonos hoy especialmente con este punto, los pain points, las barreras, los problemas que le preocupan. Aquello que le preocupa, aquello que le supone una molestia, aquello que le impide hacer lo que quiere, ese es el oro en el que nosotros nos tenemos que centrar o sobre el que debemos pivotar. En el bloque 2 que teníamos en el Customer Journey como punto central, vimos tanto la propia realización de un Customer Journey, lo que es, como el mapa de empatía, es decir, como lo que supone ponernos en la piel de aquellos a los que nos vamos a dirigir y tratar de intuir o de proyectar aquello que sienten, que ven, que oyen y que escuchan, ¿no? Vimos definiciones, hoy también veremos una de funnel de conversión. Me gusta en cada uno de los puntos que vamos a tratar, traer una definición como anclaje, aunque luego pues veréis que en mi explicación personalizo o hago pequeñas variaciones o lo intento aterrizar en un lenguaje a veces más accesible. Hacer la vuestra, es decir, que no toméis esto como algo a aprender, sino como una referencia, un marco teórico y luego hacerlo vuestro con vuestras palabras para deconstruir lo que es y que os sirva para anclarlo mentalmente realmente en vuestra práctica habitual. El mapa de empatía, que es de forma teórica, pues lo que veíamos en las slides y lo que veíamos en la información que tenéis en la presentación anterior, de nuevo, es ponernos en los pies, en los zapatos, perdón, de aquellos a los que nos vamos a dirigir y tratar de proyectar qué piensan, qué sienten, qué oyen, qué esfuerzos tienen que realizar, es decir, qué problemas o pain points tienen, qué dice de hace realmente, a diferencia de lo que piensa y siente, que cómo se comporta externamente, cómo siente internamente, y qué le añade valor o qué realmente podría ser algo significativo o un plus que podríamos ofrecer, en este caso, a la persona, a partir de esa intuición o de esa proyección de lo que siente o de lo que pensamos que siente, que oye, que le llega, que ve, que le dicen, que es importante, que no es importante, etc. ¿Vale? Hay una serie de preguntas que tenéis aquí algunas, seguro que se os ocurren muchas más, que podemos hacernos para completar cada una de estas parcelas, ¿no? En definitiva, ponernos en los zapatos de aquellos a los que nos vamos a dirigir. Y aquí es importante, hago un pequeño paréntesis, es ponernos realmente
en sus zapatos de cómo son, de cómo ven, de cómo sienten, de cómo oyen y de cómo hacen, no de cómo nos gustaría o nos interesaría. Es decir, esto es una foto del momento previo a realizar el plan. Si nosotros deformamos esa foto, lo que hagamos en el plan seguramente va a estar también deformado o no va a encajar perfectamente con los objetivos. Así que, de nuevo, si el target o el buyer persona es difícil, si a la hora de proyectar qué ve, qué siente, qué dice, qué hace, nos aleja de lo que teníamos pensado, pensad que os está ahorrando un problema posterior que es realizar una ejecución o una estrategia y que no funcione. Así que aquí estamos para retratar en esa foto la realidad, aunque a veces ese punto de partida sea difícil o no encaje con lo que nos vendría bien. ¿Vale? Os digo esto porque he tenido experiencias en las que a veces se ha querido hacer o rehacer la foto y esto no es ChatGPT o no es una herramienta de creación de imagen, es una foto, una toma de temperatura. Customer Journey, que veíamos un poco las diferentes fases por las que atraviesa el paciente, el usuario, el profesional, hasta que llega a ser un comprador, un usuario, o bien hasta que recomienda y se convierte en un prescriptor o un embajador de la marca, ¿no? Desde que toma conciencia hasta que nos considera o considera diferentes opciones y efectivamente después toma la decisión de comprar, repetir, etc. Vimos los diferentes puntos o vemos aquí los diferentes puntos de contacto que podemos tener en cada una de esas fases. Cómo puede llegar a ser consciente de que existimos, pues desde el boca a boca a oreja en este caso sería más preciso, hasta el mass media o información general que puede ayudarnos a atraer gente en esa fase o a que el usuario sea consciente de nuestra marca. Hoy lo veremos esto desde otro prisma en forma de embudo y estableceremos métricas y estrategias para llevar gente a través de cada una de las 5 fases. Son, como veis, diferentes formas de enfocar una misma estrategia desde el punto de vista del buyer persona, desde el punto de vista de la organización que quiere mover a ese destinatario, a ese objetivo, hasta que se convierta en cliente o hasta que se convierta en embajador o prescriptor. Son diferentes formas de ver una misma realidad, en definitiva, de pasar de no me conoce a me compra barra me compra, repite y me recomienda. ¿Alguna duda hasta aquí con lo que hemos visto en estas primeras sesiones que ahora he intentado condensar antes de adentrarnos en el funnel? En el funnel sí que os avanzo. Vamos a recuperar parte de lo que hemos visto y en el ejemplo voy a intentar conectar todos los capítulos previos, desde el buyer persona hasta el funnel a través del Customer Journey y del mapa de empatía. Vamos a ver todas las piezas de este puzzle que estamos construyendo, pero si tenéis alguna duda podemos resolverlo ahora. Si no tenemos dudas o entiendo el silencio como que no tenemos dudas, en cualquier momento, como os digo siempre, podéis interrumpirme, abrir micrófono o escribir en el chat y lo intentamos resolver o lo intento resolver en la propia clase. Avanzamos ahora ya en el funnel, en el tema de hoy, y vamos a ver este embudo, ¿vale? En castellano, que nos ayuda a establecer estrategias y a saber en qué punto tenemos el grueso o nuestra audiencia repartida por las diferentes fases en las que lo organizamos. En definitiva, aquellos que no me conocen, aquellos que me conocen un poco, aquellos que me pueden estar considerando, aquellos que me han comprado, aquellos que han repetido, aquellos que me han recomendado y aquellos que se han ido. Todo eso es lo que hoy vamos a ver, ordenándolo y viendo qué puede ayudar o qué forma tenemos de hacer que cada vez más gente esté en las fases de abajo, es decir, en las fases de compra-recomendación, con el mínimo abandono y cómo podemos medir ese éxito de las acciones o de los planes que establecemos. Como siempre, una definición, en este caso, pues de Calder y Armstrong, que tienen recogida en su libro Principios del Marketing, que en este caso ellos definen el funnel de marketing como una representación estructurada del proceso mediante el cual un cliente potencial atraviesa las diferentes fases desde la atención, el interés, la consideración y la acción, compra, permitiendo
planificar tácticas específicas en cada punto para favorecer la conversión. En definitiva, ¿cómo podemos ir? Y aquí hago una deducción y si no me corregís, pero deduzco que habréis visto ya el funnel en otras asignaturas o que lo estaréis viendo o que lo veréis con total seguridad, pero si hay algo de lo que yo hoy mencione, voy a intentar detenerme en todos los conceptos y en todos los acrónimos y explicarlos. Si hay alguno que no hayáis visto y queréis que me detenga más porque no sabemos, no sabéis nada, no tengáis ninguna vergüenza en preguntarlo. Es lógico, para eso está esta asignatura también. Y de la misma forma, si hay algo de lo que yo desmenuzo demasiado, doy demasiado detalle, demasiada información y ya lo habéis visto, me lo decís y pasamos más rápido para el siguiente concepto, porque hoy sí que hay varios aspectos teóricos o varios aspectos un poco técnicos que me gustaría tratar y que tengáis en la presentación, porque nos van a servir para todos los capítulos que vienen después, os van a servir para el plan de marketing, os van a servir para vuestras actividades. En definitiva, hoy creo que es importante que, aunque sea un poquito más denso, dediquemos tiempo a estas definiciones. Y sobre todo a entender qué son estas variables y estas métricas que luego veremos y que nos ayudan a hacer. En las fases del funnel del paciente, aquí no tiene tanta forma de embudo, pero como veis va de más grande a más pequeño. Luego lo veremos de otra forma este gráfico, ¿eh? Lo veréis o lo podéis encontrar de muchas formas. Casi la clave es pues, que va de lo más grande arriba a lo más pequeño abajo, es decir, de todo lo que yo he hecho en un embudo de clientes, que son aquellos que no tengo todavía muy claro el filtraje y no sé si van a estar interesados o cuánto de preciso he sido a la hora de traerlos a mi funnel, van a ir bajando a través de diferentes acciones hasta ver al final que efectivamente hay un porcentaje que tendremos que medir para saber cuán efectivo ha sido el plan, que compra y un porcentaje que repite y recomienda. En este caso, como veis, aquí contrastamos ya el funnel desde el punto de vista de la marca, que es cómo atraigo, cómo activo, cómo retengo, cómo hago que compren, cómo hago que fidelicen y recomienden, versus la forma de verlo en el Customer Journey o de que la marca analiza cómo atraviesa el paciente o el usuario todas esas fases, cómo va pasando o en qué punto de contacto hay en cada una de esas fases. No deja de ser el punto de vista lo principal que cambia entre ese Customer Journey que analiza la marca respecto a cómo va evolucionando ese usuario a este funnel que es cómo condenso todo en mi centro de mando para ver cuántos tengo, cuántos he conseguido atraer, cuántos he conseguido activar o están considerando, cuántos han comprado, cuántos han repetido. Lead, porque habréis visto que aquí hay una segunda fase en la que o sea, en la columna derecha veis que hay una A, B, C, D, E. En este caso me ha gustado porque está como condensada esa parte de Customer Journey, la fase por la que atraviesa, el funnel, las diferentes partes y luego cómo se consideraría teóricamente a una persona o a un usuario que está en cada una de esas etapas del funnel. Pues desde un desconocido hasta un lead, hasta un prospect, un cliente en sí, o un fan, o un embajador. ¿Qué es un lead? Porque esto es la parte central de lo que hoy vamos a ver o del objetivo principal. Digamos que es el paso de capullo a mariposa, por decirlo de alguna forma. Es el paso en el que pasamos de tener un desconocido o desconocida a tener datos y saber algo más o bastante sobre aquella persona a la que nos estamos dirigiendo o que está en nuestro embudo. Básicamente un cliente potencial que ha mostrado algún tipo de interés por nuestro producto o de forma más precisa por alguna de las interacciones de nuestro producto, información, contenido, test, web, link, ha hecho algo con alguna de nuestras piezas de nuestros contenidos y nos ha dejado algún dato, nos ha dejado un nombre, nos ha dejado normalmente un mail de contacto, es el dato universal o por excelencia que solemos recopilar. Y ya no podemos hablar o ya no hablamos de un completo desconocido, sino que ya tenemos una información que además podemos incorporar
en nuestra base de datos y por lo tanto podemos empezar a traquear o a incorporar esta persona dentro de nuestra estrategia y a considerar el poder comunicarle directamente para que pase de una determinada fase a otra y para poder analizar qué funciona mejor, de nuevo, segmentando o agrupando, porque seguro que en esa base de datos, en ese CRM que tenemos en nuestra empresa, en nuestra organización, vamos a tener agrupados o podemos tener agrupados en base a determinadas características a esos leads que vamos obteniendo o que vamos recibiendo, de los que vamos recibiendo datos de contacto. Entonces, en base a esa información, luego establecemos estrategias que medimos y que reformulamos en función de los resultados. ¿Vale? Hasta aquí lo que es un lead. Como os digo, voy a ir sumando hoy conceptos, así que si en algún momento son muchos, yo iré haciendo pausas, iré recuperando y recordando algunas cosas, pero si veis que hay alguno que no queda claro con mi explicación o que tenéis duda o que se confunden, que es muy fácil que pase esto, me decís, nos paramos y vemos algún ejemplo o lo reformulo la forma de explicarlo. Funnel. Vamos a ver los objetivos que tenemos en cada una de estas 5 fases del funnel. Asterisco, disclaimer. Podéis ver un funnel, un embudo, con más de 5 fases. Lo podéis encontrar o con 4, ¿vale? El estándar o lo más común es encontrarlo con estas 5 en inglés o en castellano. Veréis awareness, de conocimiento, etc. Pero básicamente lo importante o lo nuclear es que entendamos que hay una parte alta del funnel y una parte baja. En la parte alta es aquellos que van llegando atraídos por algunas de las acciones de captación que hemos puesto en marcha y van bajando a medida que van convirtiendo, se van sintiendo interesados en nuestro producto o servicio hasta completar la acción. Si es la compra, pues la compra, que es en este caso el ejemplo o el tipo de acción sobre la que he planteado el funnel, pero podría ser una acción objetivo, en vez de convertir la venta, podría ser una suscripción o podría ser una consulta. Depende un poco en el funnel cuál es nuestro objetivo, aunque para sintetizarlo y hacerlo más entendible, pues hablaremos de compra como la conversión que buscamos. Entonces, ¿qué objetivo tenemos en la parte alta? Cuando yo me planteo un funnel, quiero traer gente, parto de cero, ¿vale? No tengo ni un cliente ni un interesado, solo tengo un servicio, un producto o algo que quiero hacer llegar a una audiencia. He establecido un customer persona, he hecho una proyección y ahora quiero ver cómo me doy a conocer, ¿vale? Que es de nuevo de forma llana. ¿Cómo me doy a conocer para que toda esa gente que está ahí fuera, que pienso que puede interesarle mi servicio, me conozca en primer lugar? Porque si no me conoce, no soy relevante, no va a comprarme nunca. Entonces, primer objetivo es atraer visitas. En mi funnel. La primera fase, para aquellos que no me conocen, es que me conozcan, darme a conocer y atraerlos con algo que les llame la atención. Luego tenemos una segunda fase en el funnel, que es cuando aquellos o aquellas personas que ya me han conocido, que ya han recibido algún tipo de información, o han tenido acceso, o han visualizado algún tipo de información o contenido, que pasen a considerar la compra o el servicio de algo lejano o de un tercero o algo que pasa por delante pero no le presta mucha atención o no he planteado ninguna acción sobre ello, que esas personas pasen a considerar una posible compra. De nuevo, poner todo esto en vuestro prisma de decisiones que tomáis en el día a día, desde consumo hasta cualquier otro ámbito, desde ropa, comida, coches, aquello que os guste, suscripciones, lo que sea que consideráis y evaluáis, ¿vale? Poner esos ejemplos que vosotras vivís en el día a día traducido a este embudo. ¿Cómo me están tratando a mí como cliente o como potencial cliente aquella marca de la que yo he sido consciente hace 2 días? Que vi un anuncio o que vi un artículo y me enteré de que había X servicio, X producto del que no sabía nada y se me ha quedado ahí. Y al poco tiempo vi un banner en esa web que yo consulto habitualmente de información que me recordó sobre ese producto y entonces miré en ChatGPT o tuve una conversación para que me dijera un poquito sobre esto, qué es o cuánto vale o dónde puede estar. Entonces hice clic en una de esas noticias que me recomendó y rellené un formulario para que me enviaran más información. Eso es
cuando ya te has convertido en un lead, porque tú le has dejado un dato. Me llamo Sergio y este es mi correo y recibo, o mi correo, o mi teléfono, o lo que yo quiera dar, pero le he dejado un dato y por lo tanto para esa empresa, para esa organización, yo ya no soy un desconocido total, ya no soy un número, ya no soy un código, soy un nombre, un mail o un teléfono, o un nombre, un mail, un teléfono que vivo en un lugar. Depende de los datos que haya dejado, pero ya soy un lead. Ya puede trabajar directamente en acciones pensadas para mí o impactarme directamente. Luego hay una fase, una tercera fase en este funnel, que es la de evaluación. En este ejemplo en primera persona, pues esa empresa que primero apareció por arte de magia y me llamó la atención algo del contenido que hacían y me quedó ahí, y que luego al ver una segunda interacción, pues ya le di alguna vuelta y hice clic en algo. Ahora yo paso a estar evaluando una posible compra, estoy evaluando una decisión, o una, de nuevo, la decisión puede ser una suscripción, pero vamos a pensar en compra. Aquí es donde entramos en que ya tengo un lead, ya tengo datos de contacto y ahora tengo que alimentar esos leads. Tengo que darles contenido, tengo que darles material, tengo que darle información, tengo que darle motivos, en definitiva, para que me consideren y evalúen la acción que yo propongo, en este caso comprar. Aquí ya entramos un poco más, no agresivamente, pero sí más en acción para que considere lo que quiero que hagan. Y aquí ya tengo que trabajar en acción y luego veremos ejemplos para que esas personas, son leads, consideren la acción que yo propongo. Cuarta fase, la compra. Aquí mi objetivo claramente es que una vez que ya tengo a un grupo determinado de leads en evaluación de una decisión, es decir, hablando mal, pero para que nos entendamos de forma gráfica, tengo un lead que está caliente porque está evaluando la decisión, tengo que trabajar en acciones para ayudarle o para influir en la conversión y en la realización de la acción que yo quiero que realicen, en este caso la compra. Entonces tengo que pensar en acciones que me ayuden a convertir en compra esa evaluación que está haciendo. Y por último, aquellos que ya me han comprado, tengo en primer lugar, aunque suene defensivo, evitar que abandonen, es decir, aquellos que compran un producto y que es de recurrencia, que no se vayan y dejen de hacerlo, con lo que cuesta traer un lead y convertirlo luego en cliente. Evitar el abandono es el primer objetivo, diría, más allá de que, por supuesto, queremos fidelizar y que se vuelva recurrente la compra, además de que en el mundo ideal querríamos que esas personas que ya nos han comprado y nos han probado y nos han evaluado y han repetido, lo puedan recomendar a otros, porque el mejor prescriptor de cualquier servicio o producto es otro usuario como nosotros. Y aquí de nuevo os animo a pensar y a reflexionar en vuestra propia experiencia cuáles son los contenidos o cuáles son las opiniones que más os influyen en la toma de decisión. Aquellas que dan las propias marcas, aquellos contenidos que dan las propias marcas, o aquellas que dan los prescriptores o personas como vosotras, como vosotros, con los mismos intereses que vosotras y vosotros, que de forma libre dan determinadas recomendaciones u opiniones. Yo creo que podremos convenir, y si no me decís lo contrario, si lo veis de otra forma, que esa recomendación, ese contenido de otra persona como nosotros, nos influye mucho más o le damos mucho más valor y credibilidad que a lo que nos suelen decir las propias marcas. Y veíamos algún ejemplo en la primera sesión introductoria sobre el papel que juegan los creadores de contenido, o cómo la liberalización de la creación de contenido ha hecho que o lo que hoy conocemos como influencers, por resumirlo mucho, en algunos casos, o lo que lookalikes como nosotros, personas como nosotros, dicen y comparten en las redes o en diferentes canales, tiene mucho más peso que lo que la propia marca dice sobre sí misma o sobre sus productos y servicios. ¿Qué estrategias podemos desarrollar en cada una de estas fases para ir convirtiendo en, en consideradores a aquellos que solo me conocen, en evaluadores de decisión a aquellos que solo consideran la opción, y en compradores a aquellos que están evaluando? Es decir, ¿cómo puedo ir moviendo de una fase a otro, de una fase a otra, hasta llegar a la compra barra recomendación a todos esos leads? ¿Qué puedo hacer o qué hay desde el punto de vista teórico? Y repito que veremos más adelante algunos ejemplos.
La parte uno, la parte de arriba, ¿cómo puedo atraer para que me conozcan? Bueno, pues desde la publicidad online hasta la offline, dependiendo de nuevo mucho del servicio, del producto, del lugar en el que esté realizando mi estrategia. Veremos esto de inbound marketing y no me centro aquí porque vamos a hablar específicamente en el capítulo 5 de estrategias, es decir, que esto que hoy vamos a ver aquí esbozado dentro del plan o dentro de la aplicación del funnel lo vamos a desarrollar con muchísimo más detalle en la próxima sesión, pero bueno, que os suene ya inbound, outbound, marketing. Aunque como hoy tenemos más términos, no quiero quedarme con este. Como ya tengo el conocimiento, cuando ya me están considerando, ¿qué puedo hacer? Pues desde crear una landing específica a la que me atrae, a que lleguen los que han hecho clic en un determinado anuncio, en un determinado contenido, en una determinada referencia, con un determinado código. Tengo que intentar que me dejen algún dato. Esta es la fase para recopilar algún dato que me permita comunicar directamente a esas personas y aquí entra también el retargeting, que lo hemos visto en alguna de las sesiones anteriores, que es aquellos que han hecho clic pero que se han ido y no han completado la acción, poder hacer específicamente, y veremos cómo en la siguiente sesión, acciones o contenidos para contactarles o para atraerles de nuevo. Es aquello que decíamos en el caso de las compras, el fenómeno del carrito abandonado digital, en este caso, aquellas personas pues, que han iniciado, han llenado la cesta con una determinada cantidad de productos, pero no han acabado de completar la compra. Bueno, pues esto sería un ejemplo de algo en lo que se puede hacer retargeting. En nuestro caso, es otra acción para que pasen a evaluar la decisión, ¿no? Y luego, email marketing, porque aquí ya tengo datos, aquí yo ya tengo algún dato de contacto que como casi siempre buscamos es el email, a veces también el teléfono, y vamos a intentar personalizar la información o en base a determinados segmentos que tendré en mi base de datos para comunicar ya directamente a través de ese medio de contacto que me ha dejado la persona con la finalidad, con el objetivo de que pase a comprar. ¿Qué le puedo ofrecer para activar esta cuarta fase, entre otras muchas cosas? Pues unos códigos de descuento que ayuden a la persona a decidir con un determinado tiempo de deadline o con una definición de un call to action, es decir, de una acción muy específica, muy concreta, muy clara. Aquí, de nuevo, pequeño paréntesis. Cuando llegamos a esta fase, cuando estamos ya en la fase de compra, que es una fase baja del funnel, es decir, ya llevamos mucho trabajo detrás para que me conozcan, para que consideren la compra, para que evalúen entre diferentes opciones, para que ya estén a las puertas de hacer ese clic y esa compra, o estar en el mostrador y pedir mi producto, o realizar un determinado servicio. No confundamos a la gente con múltiples cosas. Es decir, toma un código para comprar, un link para suscribirte, aquí está mi newsletter, aquí tienes también un código de referidos porque si compras podrás enviar porque volvemos loca a la persona y no tiene claro lo que tiene que hacer o se confunde y se puede acabar por diluir esa oportunidad. Con lo que aquí tenemos que ser muy concretos, muy específicos y muy simples, pensando de nuevo en ponernos en la piel de quien está al otro lado, que ya está al borde de la decisión. Vamos a ponérselo fácil, vamos a darle ese empujoncito para que tome esa decisión de forma muy sencilla, muy, muy clara, como si fuera un túnel en el que entra acompañado, acompañada de forma sencilla, toma la decisión y realiza también de forma muy sencilla, idealmente, esa acción, en este caso la compra. Y una vez que ya tenemos una persona que está comprando o que ha comprado nuestro producto, tenemos que buscar formas de evaluar su experiencia, de medir su nivel de satisfacción y en los casos en los que sea alta, poder convertirlo o ayudar a convertirlo en una persona que sea embajadora, prescriptora, que recomiende nuestro producto a otros. De nuevo, esto es lo que más efectivo va a resultar para personas como nosotros, que nos vamos a fiar mucho más de la recomendación de otra persona que ha experimentado con ese producto, con ese servicio, que no de lo que nos diga la marca que tiene el interés en vender esa marca, ese producto o ese servicio. Entonces, también aquellos que nos digan que han tenido una experiencia negativa o no óptima con nuestro producto o servicio, es información muy útil que muchas veces las organizaciones descartan porque a todo el mundo le duele ver que algo de lo que vende o de lo que hacen no tiene la valoración que le gustaría, pero eso nos ayuda a corregir
y aunque esto suene como algo naif y teórico, realmente esto es oro. Si nosotros usamos ese feedback que nos dan y vemos que además es significativo, otra cosa es que sea una cosa anecdótica, pero si vemos que es significativo entre aquellos que nos han comprado en un determinado número o en un porcentaje alto, que hay una determinada reacción negativa o insatisfacción por el uso o por cualquiera de los aspectos que incluye el producto o servicio, si lo detectamos rápido, lo podemos corregir también rápido y no solo no va a ser un problema, sino que el cliente o aquel que no ha tenido la satisfacción que esperaba, si nosotros somos muy rápidos, muy ágiles, empatizamos y comunicamos adecuadamente que estamos recibiendo esa opinión y que la implementamos y no lo abandonamos, va a convertirse en nuestro mejor prescriptor posteriormente, porque va a haber autenticidad al otro lado y va a reconocerla normalmente. Así que no descartemos nunca el feedback negativo porque nos va a dar pistas que nos van a ayudar a ser mucho más efectivos en las siguientes estrategias o en los siguientes planes que desarrollemos. Vamos a ir en cada una de estas viendo algunos ejemplos, ¿vale? Y luego veremos indicadores. Pero en estos ejemplos lo que pretendo es dar pistas o traer algunas tangibilizaciones de acciones que pueden hacerse o se pueden desarrollar para ayudar a aterrizarlo. No quiere decir que esto sea ni lo que debe hacerse, ni lo mejor, ni lo único, simplemente para ir anclando estos conceptos que hemos visto desde un punto de vista teórico en algo un poco más concreto, ¿no? Entonces, en la fase de conocimiento, que es la parte alta del funnel, en la primera parte, cómo me doy a conocer, que cómo hago que el paciente, en este caso, pues como yo tenía el ejemplo de Sistane, me he basado mucho en este producto y en el ojo seco, pero bueno, podéis aplicarlo, como os decía, a cualquier ámbito. Que el paciente reconozca sus síntomas. Sería el objetivo, que tenga, que conozca las diferentes categorías y las posibles soluciones. Entonces aquí podemos hablar desde contenidos basados en evidencia, contenidos muy breves, vídeos, infográficos, posts sobre los síntomas, sobre las causas, pacientes que se puedan sentir reconocidos en sus testimonios y podemos trabajar el SEO-SEM, es decir, el posicionamiento en buscadores. Yo aquí añadiría GEO, es decir, dentro de la inteligencia artificial generativa, cómo me doy a conocer en las búsquedas o en las conversaciones que tenemos con ChatGPT o con Gemini o con lo que sea que usemos. Pero bueno, esto lo dejo para la siguiente, no quiero complicar ahora, ¿no? Las colaboraciones con profesionales que realizan contenido divulgativo de optometrista para farmacéuticos, para sociedades científicas o material en punto de venta que haga visible mi marca o mi producto para cuando entre ese potencial cliente, paciente o usuario. Después tendríamos la fase de consideración, que aquí cuando ya me he hecho visible, es decir, ya más o menos le puedo sonar, aunque sea remotamente, vamos a intentar poner diferencias entre las lágrimas artificiales que hay en el mercado en base a diferentes categorías, en diferentes características, como la viscosidad, la duración, los preservantes que llevan. Vamos a plantear test o podríamos plantear test, pues qué tipo de ojo seco tienes, para que aquí ya profundicemos un poquito. No todos los ojos secos son iguales, no todas las lágrimas son iguales. Vamos a buscar webs o elementos de confianza que le transmitan seguridad y credibilidad a esa persona que nos está evaluando con alguno de los colegios profesionales o con los propios profesionales. Y en este punto del centro del funnel, el MOFU, vamos a generar eso, confianza y credibilidad a través de contenidos que permitan que esa persona considere el poder evaluar una compra. Cuando ya ha considerado eh, todos esos aspectos y ya sabe, al menos le suena que lo que tiene es ojo seco, que el ojo seco tiene diferentes tipologías y que hay unos determinados profesionales que son en los que puede confiar y hay un determinado contenido que le ayuda a saber más o menos qué tipo de ojo seco tiene y cómo le afecta, pues ya tendríamos que intentar acotar la decisión o ir llevándolo o acercándolo a la compra, pues descarga una guía, haz un test, pregunta en tu farmacia, ya el call to action ya más cerca de la compra, eh, guías de uso, formularios muy sencillos, muy simples. Cuanto más campos ponemos en los formularios, esto también lo he visto mucho, creemos que tenemos más información y por lo tanto puedo personalizar más, pero también la alejamos a las personas de completarlo. Y esto de nuevo, pensad, reflexionar de forma sincera sobre lo que hacéis vosotros, vosotras en vuestro día a día
cuando recibís si estáis completando un formulario y tiene 7 campos o tiene 2 páginas. ¿Cuántos de vosotras lo completáis y cuántos lo abandonáis? Entonces aquí, cuanto más simple, normalmente más efectivo y tenemos que combinar el tener el dato que realmente necesitamos lo más rápido posible y que nos haga enviar y como estrategia complementaria, pues que tenga la posibilidad o haya una segunda fase en la que me pueda dar más datos, pero que no lo pierda una vez que ya está aquí, antes de hacer el test. Si quieres descargar, esto lo habréis visto muchas veces, si quieres descargar los resultados del test, pon tu email. Bueno, vamos a centrarnos en que no pierda a esa persona por el hecho de pedirle 7 campos antes de recibir ese resultado de su test. A nivel de compra, ya estamos en la fase en la que estaba evaluando. Yo quiero animar o quiero influir, quiero empujar la decisión, lógicamente, hacia lo que a mí me interesa, que es que compre mi producto o servicio. En este caso, puede haber displays en el propio punto de venta, puede haber una recomendación profesional activa en la que además se ofrezca una determinada promoción o activación en un tiempo determinado, o puede haber un pack combinado, una oferta o algo que anime o que haga o que incentive y le haga ver como más interesante todavía la compra de ese producto o servicio que ya estaba evaluando o que estaba en su shortlist, o sea, ya estaba entre las dos consideraciones últimas o estaba ya con las últimas dudas sobre por cuál decantarse, pues, para que la balanza se decante o caiga de nuestro lado, en este caso del producto o servicio, pues de ojo seco, pues si fuera Sistane o el que estuviéramos hablando. Y por último, recomendación, que el objetivo aquí es que queremos que esa persona que ya es cliente, que ya es usuario, se convierta en embajador o prescriptor a partir de una experiencia positiva que la pueda recomendar o la pueda compartir con otras personas, de nuevo poniéndoselo muy fácil para hacerlo. Para que el contenido, User Generated Content que hablábamos antes, que es el más valorado en todas las redes y el que más influencia tiene en la toma de decisión, pues de nuevo pueda facilitársele el crearlo y pueda incentivarse de alguna forma el que pueda proyectar su experiencia de forma sincera para que otros se animen en base a tener la misma sensación o tener o sentirse identificados. Aquí hay también la posibilidad de incluir códigos de descuentos o referidos en el que, sobre todo para compras recurrentes a nivel digital, pues el que si tú compartes un determinado código, un determinado link, una determinada promoción a otras personas que puedan estar interesadas y ejecutan esa compra, que ambos habráis beneficiados de esa situación. Aquí mirámoslo con criterio el elegir una acción u otra y en este caso específicamente lo de los referidos porque tiene que ser solamente con aquellas personas que realmente entendemos que están disfrutando de su experiencia del producto o el servicio, que su satisfacción es alta y que van a valorar y van a apreciar el tener una deferencia con ellos y además lo van a hacer de forma genuina al enviar a otras personas para que también se beneficien. No lo contrario, es decir, solo les interesa el descuento porque seguramente tendremos un churn rate o una tasa de abandono, ahora veremos lo que es, muy alta en las siguientes compras y lo que tendremos es picos de venta que nos van a hacer pensar que nuestro producto, nuestro servicio va a ir como un tiro, pero que a la que pase el periodo de uso, el ciclo, no va a renovarse y vamos a tener una bajada igual de pronunciada y vamos a vivir en un tobogán que va a hacer que fluctúen mucho nuestros recursos, nuestros objetivos, nuestras proyecciones y eso nos va a llevar a mucha inestabilidad. Así que hay que elegir bien también a qué segmento de usuarios le ofrecemos cada una de las acciones que tenemos a nuestro alcance. Vamos a entrar ahora, y esta parte es un pelín teórica, pero creo que es interesante o es importante que nos detengamos un poquito en cada uno de los diferentes indicadores y métricas que vamos a encontrar o que podemos usar dentro de este funnel de conversión. ¿Vale? De nuevo, me paráis aquí los que estáis en directo, los que estáis en diferido siguiendo la sesión. Dejadme, por favor, en el foro cualquier duda o cualquier cosa que queráis que revisemos o tratemos con más profundidad y lo vemos o bien en la siguiente clase o bien en el propio foro, ¿vale? O sea, leeré atentamente las dudas que tengáis en el foro y me las traeré como inicio de la siguiente sesión o en el propio foro lo resolvemos.
Aquí empezamos por una que no es la que vais a ver en el principio del funnel, pero que para mí es una parte importante a la hora de ver ese global del cliente, que es el CLTV, que es el Customer Lifetime Value, que viene a ser durante toda la vida cuánto me va a aportar este cliente. Es decir, desde el día uno en el que se convierte en cliente hasta el día en el que deja de serlo, cuánto dinero, por resumirlo de nuevo mucho me va a dejar ese potencial cliente. ¿Por qué esto es importante? Porque hay determinados productos y servicios en los que no podemos medir su, su retorno exclusivamente por una compra puntual o por un periodo de tiempo corto. Una anualidad, por ejemplo. Hay servicios como suministros, aunque ahora eso está cambiando bastante, pero que tradicionalmente, por ejemplo, la electricidad, ¿no? La compañía con la que tenemos contratada la comercialización de la electricidad, tradicionalmente, al menos en España, era un tipo de servicio en el que apenas se daban cambios y en el que cuando una persona o una familia o un hogar era cliente solía durar más que años, décadas. Entonces, conseguir atraer un nuevo cliente y que se convirtiera en cliente de tu marca o quitárselo a la competencia, podría merecer la pena o requerir una inversión superior a la que ese cliente me va a dejar en gasto durante todo un año. ¿Por qué? Porque mi expectativa es que esté conmigo o en base a mi experiencia, en base a mis datos, veo que mis clientes están de media, por ejemplo, 10 años en mi empresa. Por lo tanto, aunque yo me gaste en atraer a un nuevo cliente, todo lo que me va a dejar en el primer año, todavía voy a tener 9 años en los que poder hacer rentable esa inversión que realiza. Entonces, hay que tener esa visión más global del cliente y de la duración de su relación comercial conmigo a la hora de analizar si una determinada estrategia o táctica es o no rentable. Por otra parte, CAC, Customer Acquisition Cost, o sea, costo o el coste de adquisición de un cliente. Es lo que me sale de invertir en una marca para conseguir un nuevo cliente, sumando todos los gastos que yo realizo, los gastos de marketing, los pagos de contenido, los planes que he realizado, la contratación de un influencer, la persona o el equipo de venta, los materiales, las formaciones, todo lo que yo he realizado, todo lo que yo he programado para captar un nuevo cliente. Toda esa suma, ese CAC, lo divido entre el número de nuevos clientes obtenidos y me da un valor. Y ese es mi CAC. Veis el ejemplo al final. Por ejemplo, la inversión mensual en el total de marketing de Sistane, más los que aquí añadiríamos también lo que me he gastado en material de ventas, por ejemplo, el número de nuevos compradores que he tenido en ese periodo de tiempo, me da que el CAC de ese mes sería 10 euros por nuevo paciente usuario. En base a eso, yo ya puedo saber que con lo que yo hago ahora, me está costando 10 euros traer uno nuevo. CPA, ¿qué diferencia hay con el CAC? El Cost per Acquisition. En este caso es por lograr una determinada conversión, que puede ser pasar de cualquiera de las fases del funnel a otra. Por ejemplo, para poder llegar a ser comprador, pienso que un determinado usuario primero tiene que realizar un test. O al revés, que para si le doy un test, le voy a ayudar a tomar la decisión más rápido. Por lo tanto, lo que yo aquí voy a medir, el CPA me va a ayudar a medir cuánto me cuesta que un usuario complete ese test. Quiero hacerlo para que acabe convirtiéndose en cliente, pero yo aquí no estoy midiendo si se convierte o no en cliente, sino esa conversión en particular, completar esa acción dentro de esa fase del funnel, ¿cuánto me cuesta? Ejemplo, test de síntoma de ojo seco. Invierto 500 euros en captación para completar ese test y consigo 200 test completados. Mi CPA sería 2,5 euros por lead test. Es decir, el dato que me dejan ahí normalmente, porque ya le considero lead, porque casi con total seguridad en esta fase, yo voy a pedirle que me deje un email o que me deje un dato de contacto para que sea lead. Entonces me cuesta un lead 2,5 euros. Me cuesta un nuevo cliente, CAC, 10 euros. Son cosas similares, pero diferentes. El CPA no tiene por qué acabar siendo un nuevo cliente. Quiero que lo sea, pero no tiene por qué serlo. En el CAC voy a considerar lo que me he gastado en este CPA, en los diferentes CPAs que he establecido en el funnel.
Recapitulo, porque aquí ya estoy metiendo mucho acrónimo, muchos palabras. Por una parte, mido cuánto tiempo va a estar conmigo un cliente y cuánto se va a dejar en total, en la vida que va a estar conmigo, o sea, todo lo que en su vida va a gastar en mí, en base a lo que yo he visto en el histórico, cuánto están de media y cuánto se gastan de media. Luego voy a medir todo lo que yo haga para captar un nuevo cliente, cuánto me cuesta y lo voy a dividir por el número de clientes que tengo nuevos y voy a saber cuánto me cuesta cada nuevo. Y luego voy a medir más en detalle, haciendo zoom in dentro del funnel, o puedo medir cuánto me cuesta convertir una persona que me considera en una persona que me evalúa, una persona que me evalúa en una persona que compra, una persona que compra en una persona que recomienda. Y yo ahí voy a medir cada una de esas acciones cuánto me ha costado para moverlo de una parte del funnel a otra. Seguimos, ¿eh? Hay alguna métrica más. Indicadores. CTR, click-through rate. En este caso es las impresiones la mezcla, perdón, la relación que hay entre impresiones y clics. Es decir, entre aquellos que han visto un determinado contenido y aquellos que han hecho clic. Esto vale, por ejemplo, para los anuncios de Google. ¿Cuánta gente lo ha visto? Es decir, ha hecho una búsqueda y le ha aparecido ahí el anuncio. 100. ¿Cuántos de esos 100 han hecho clic en ese anuncio? Eso me da el click-through rate. No es lo mismo ver, que es impresión, que hacer algo con eso que he visto. View-through rate. En este caso sí que estamos hablando aquellos que han visualizado un determinado contenido. Por ejemplo, un vídeo que yo desarrollé para José. ¿Cuántas personas han visto esos usuarios? Y puedo establecer o se puede establecer un determinado tiempo mínimo para considerar una visualización. Esto sobre todo para campañas educativas. Tiempo medio que he pasado con el contenido. 40-60 segundos, esto de nuevo es cualitativo, cuando lo considero que realmente está considerando el producto o el servicio que yo estoy ofreciendo, pienso que en el rango de entre 40 y 60 segundos con mi contenido, normalmente vídeo, pero también puede ser en escrito, en base al tiempo desde que ha accedido hasta que hay un rebote o se va a otra página, me da una idea de que realmente está considerándolo. De nuevo, aquí es una proyección, una deducción, más que algo científico realmente. Engagement. ¿Cuántas personas, o sea, el porcentaje de personas que hacen algo con mi contenido? Hacen algo, quiero decir, que no solo lo ven, sino que interactúan. Le dan like, lo comparten, comentan, lo reenvían. Versus cuántas impresiones ha habido. ¿Cuánto de efectivo realmente es ese contenido para mover a una determinada acción? Normalmente quiero un clic, quiero que completen algo, porque me va a ayudar a ver qué tipo de contenido gusta más, qué tipo de información funciona mejor y si yo tengo un rating de engagement. Luego está el sentimiento, pero no quiero liarlo. Puede tener un ratio de engagement muy alto, pero porque tiene mucho hate y a lo mejor no me interesa, Pero en términos generales, aquello que genera mucha interacción, aquello que genera mucho like, mucho dislike, mucho comentario, mucho compartir, mucho tal, me está diciendo que funciona mejor que aquel que simplemente pasa por su pantalla, pero no hace nada con ese contenido la persona que lo está viendo. Conversion rate, que viene a ser cuántos convierte en la acción que yo estoy buscando. Comprar, completar un test, hacer algo de lo que yo estoy promoviendo, cuántos realmente completan la acción de entre todos los usuarios a los que yo me he dirigido. Churn rate, que es la tasa de abandono. Es aquellos que dejan de comprar después del primer ciclo. Pues pensemos en Sistane, que si me cuesta muchísimo llegar, y hemos visto antes en el ejemplo, me cuesta 10 euros un nuevo cliente, compra el producto por primera vez, lo usa y ya nunca más compra, esto se consideraría o formaría parte de la tasa de abandono. ¿Vale? Entonces, en OTC, y es especialmente relevante, pero hay otros muchos aspectos en los que puede ser interesante. O en el ejemplo que os ponía de la compañía eléctrica, imaginemos lo que puede llegar a costar captar un nuevo cliente para que se dé de alta en mi comercializadora. Yo estoy estableciendo, estimando un time value, un lifetime value muy alto y que después de la primera mensualidad o las dos primeras mensualidades abandone. Eso sería especialmente grave para los productos o servicios en los que estimamos una duración de relación muy alta, ¿no?
Frequency rate es las veces que me compra, cada cuántos días repite, cada cuántos meses, según el tipo, ¿eh? Se combina, yo lo pongo con el ticket medio. Esto ya es como café para muy cafetero. Yo no creo que necesitéis en este punto profundizar tanto, pero he preferido dejar aquí en el material al menos la referencia para que os suene y de nuevo redundaré en esto en el siguiente capítulo y redundaremos en el resto de sesiones, pero para que ya sepáis qué es lo que nos dice cada una de estas variables. Y NPS, que no es exactamente un indicador, pero para la recomendación sí, que es algo en lo que se basa la evaluación de servicio, que es cuánto de probable es que una persona recomiende mi servicio a otra persona. Aquellos que puntúan con un 9 o un 10 se consideran promotores, aquellos que puntúan con un 6 o menos se consideran detractores y aquellos que puntúan con un 7 o un 8 se consideran neutrales. La pregunta es muy sencilla, es ¿cuán probable es que recomiendes este servicio o este producto a otra persona? Aquellos que dan 9 o 10 son promotores, aquellos que dan 6 o menos son detractores. Se restan los detractores a los promotores y te da un porcentaje o te da un NPS score. Y con esto podemos establecer también cuántos de mis usuarios podríamos considerarlos embajadores, por ejemplo. Luego, jugamos nuevo con métricas, podemos llegar a obtener determinados resultados y podemos hacer o analizar en cada una de las fases aquello que me está funcionando, aquello que me resulta más interesante, aquello que es menos rentable, el CPA por canal, es decir, puedo centrarme en Instagram, puedo centrarme en Google, puedo centrarme solo en el canal de venta en farmacia, es decir, cuál es más eficiente, el CAC, cuántas compras necesita un paciente para recuperar el coste de inversión, o sea, el coste de adquisición de ese cliente. Imaginemos que me compra un producto que vale 5 euros y conseguir que sea cliente me ha llevado 20, pues necesita 4 compras para que al menos se recupere o llegue al break-even, es decir, comience a plantearme beneficio. El return as spend, cuánto he retornado a partir de cada euro que he invertido en publicidad, sobre todo en la parte de campañas, ¿no? Y más que una métrica es la elasticidad del funnel, es decir, cómo mejora mi funnel, cómo se vuelve más eficiente la conversión de cada una de las partes y los indicadores, el CAC, el CPA, etc., en función de dónde pongo más esfuerzo, más atención o más recursos. Sintetizándolo ahora en la imagen final, y con esto vamos a finalizar hoy porque esto sé que es denso, por lo tanto empezaré con el ejemplo de de todas las variables que tenemos desde el buyer persona hasta el funnel en la próxima sesión, pero para finalizar hoy, en cada una de las partes del funnel que hemos visto, desde el conocimiento hasta la recomendación, pasando por consideración, evaluación, compra y recomendación que se cierre, que buscamos en el ideal, hay una serie de posibles acciones que me ayudan a activar o a pasar a las personas cada vez más cerca de la acción que yo busco. Y hay una serie de métricas que me permiten analizar cómo deficientes están siendo esas acciones. Imaginar que tenéis un control de mandos en el que podéis tocar botones que os permiten ajustar el contenido, ajustar la frecuencia, ajustar el canal, ajustar el tipo de contenido o el display, si es físico, si es digital, si es vídeo, si es contexto, si se le envía vía mail, si se le envía SMS. Es decir, podéis ir ajustando y viendo cómo deficientes son cada una de esas acciones que desarrolláis para el objetivo final y medir luego a través de todos esos indicadores que hemos visto, LTV, CAC, CPA, ¿vale? Simplemente ahora que os suenen cómo deficientes son para que podáis tomar mejores decisiones y reformular ese plan y los futuros, ¿vale? Hasta aquí lo de hoy. Sé que es un pelín denso, que tiene muchos términos, que hay cosas posiblemente nuevas que estaréis viendo por primera vez y que a lo mejor necesitáis revisionar. Entonces, la próxima sesión voy a empezar por esto mismo para que podamos recuperar tanto el funnel como los indicadores y vamos a conectar este funnel con todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Dejadme, por favor, además de que si ahora tenéis cualquier duda en estos minutos finales en el foro, os animo a que me dejéis allí vuestros comentarios, dudas o ejemplos de vuestra experiencia en aquellos casos en los que ya estéis trabajando o familiarizados con lo que estamos viendo en el funnel o en alguna de las clases anteriores.
y lo resolvemos en ese espacio que tenemos en el campus, en el foro, para que cuando lleguemos a la siguiente clase podamos comentar. De cualquier forma, si no, pues no sé si tenéis alguna duda, quienes estáis ahora conectadas. Entiendo que no, aunque es denso y es muy posible que tengáis que volver a revisarlo. Simplemente deciros también que la próxima sesión, y me avanzo aquí unas cuantas slides, son los ejemplos que veremos en la próxima sesión para unirlo todo, pero en la próxima será una hora antes que veremos este final de la clase de hoy con el funnel y con todo lo que hemos visto hoy de forma sintética y empezaremos con las estrategias de atracción de Inbound y Outbound Marketing. Será a las 17 horas de España, el martes 2, así que será una hora antes y tiene una duración de 1 hora 30, así que tendremos también más espacio y más tiempo para poder ver tanto todo lo que nos ha faltado hoy a través de un ejemplo que creo que va a ser bastante ilustrativo, como entrar específicamente en estas estrategias de atracción en las que podremos detenernos con más detalle. Así que os animo a dejarme cualquier duda. Muchas gracias por asistir, quienes lo habéis podido hacer en directo y también a quienes lo estéis viendo en diferido. Que tengáis buena tarde, buena semana. Gracias.